Everyone pretend podcasting isn't boring. Oigan, chavos, antes de continuar les comento que todos los episodios están hechos en Anchor, que es una aplicación gratuita que te permite grabar y editar tu podcast desde tu teléfono celular o desde tu computadora. Además distribuye tu podcast en Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas. Incluso puedes hacer dinero sin tener un mínimo de personas que te escuchen. Tiene todo lo que necesitas en un solo lugar. Así que descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a anchor.fm para empezar. Y ahora sigamos con el tema. Listo, Salva, pues ya empezamos el podcast de hoy. Estamos aquí en Melingona todavía, en Albania, y hay un poco de construcciones alrededor, entonces si escuchan un poco de ruido es precisamente porque están construyendo, creo que es un nuevo edificio, ¿no? Sí, un edificio justo aquí al lado. Salva, eres de España, la madre patria. Que hubo ahí una rencilla hace unas semanas, ¿no? ¿Cómo le llamarías? Una conversación muy acalorada, muy saludable. Con otra compañera de México que esa me hubiera gustado también entrevistarla, pero los tiempos ya no dieron. En fin, ¿cómo estás hoy? Bueno, pues muy bien, siguiendo con mi rutina, con mi tesis del máster, descubriendo un poco este país tan interesante. ¿De qué es la tesis de tu máster? Bueno, pues yo estudio el máster de formación del profesorado. En España. Estudié el grado en Economía y el grado en Relaciones Internacionales. Y bueno, tras pasar un tiempo en el sector privado, pues decidí aventurarme en lo que creo que es mi verdadera vocación, que es la educación. Y mi tesis trata sobre aprendizaje colaborativo. Concretamente, si quieres, dando un paso más, sobre aprendizaje telecolaborativo. Okay. Es decir, dar un paso más, ¿no? Y tratar de que los alumnos pues puedan realizar trabajos en grupo, pero no solo en su misma clase, sino con alumnos de otros países. Okay. Entonces digamos que dos grupos que están estudiando a lo mejor en el mismo nivel y algo similar, que puedan colaborar unos con otros, sí, y a lo mejor entregar trabajos a la par. Okay. Sí, se trata de desarrollar múltiples competencias en un entorno multidisciplinar, es decir, donde se trabajan no solo los contenidos tradicionales, sino además otras competencias como la competencia digital, la competencia multilingüística, ¿no? Quizás pues hacer esos trabajos no en lengua nativa, que podría ser también. Sería interesante, yo creo, hacer trabajos colaborativos con países latinoamericanos. Pero bueno, yo me estoy centrando en hacer trabajos en inglés, tampoco necesariamente con alumnos de habla inglesa, sino con, por ejemplo, un albanés. ¿Por qué no? ¿Y qué tan viable es que se hagan esos proyectos? Bueno, pues la experiencia lo que nos dice es que tampoco es algo ideal. Okay. ¿No? Que esto es algo, es algo relativamente nuevo, pero ya tiene cierta trayectoria. De hecho, el programa sobre el que estoy trabajando se llama eTwinning, que si nos están escuchando desde algún país europeo, pues seguramente algunos lo conozcan. Y este programa se creó en 2005. Okay. Y bueno, a pesar de que creo que tiene mucho potencial, pues también creo que los alumnos de hoy en día pues demandan una motivación que muchas veces los profesores son incapaces de darles, ¿no? Entonces pues hay veces que, a pesar de poner todas estas herramientas sobre la mesa, pues sigue habiendo cierta desmotivación por parte de los alumnos a la hora de colaborar y de llevar estos proyectos hacia el éxito. ¿Ves como un mayor futuro
por ejemplo, en países desarrollados o que puede ayudar en países en vías de desarrollo? ¿O notas alguna diferencia ahí o lo quieres aplicar en general? Bueno, sobre esto hay bastante debate también, porque este tipo de proyectos se han puesto sobre la mesa, de hecho, para fomentar el aprendizaje multilingüístico en países pobres, ¿no? Porque son proyectos muy baratos. Más allá de, quizás en muchos países todavía es inaccesible, porque al menos necesitas buena conexión a internet, medios tecnológicos, pero desde luego mucho más barato que los, si quieres, tradicionales programas de movilidad física, ¿no? Como Erasmus o Munde. Sí. ¿Verdad? En México hubo una situación hace ya algunos años con el expresidente, ahora creo que fue Vicente Fox Quesada del PAN, que es como un partido conservador. Tenía la idea de poner de internet, poner conectividad en todos lados y poner una computadora y aulas digitales. Y pues hubo una inversión ahí de dinero y todo eso. Y de repente empezamos a investigar, ¿no? Varios periodistas en diferentes lugares y todo. Y había desviaciones de dinero y... Pero no solo eso, sino que llegaban y ponían una computadora, haz de cuenta que un pizarrón digital en un lugar donde no había electricidad, ni internet, ni nada. Bueno. Una locura. Entonces, digo, obviamente sí debe de ser muy útil cuando se aplica correctamente, ¿no? Pero en México siempre hay corrupción. Me imagino que también en muchos países de Latinoamérica y así, pero siempre hay como que este desvío y acaba afectando la cuestión de la educación. Sí, bueno, en España desde luego que en ese sentido la corrupción no es un problema en absoluto. Pero bueno, creo que cuando preparas este tipo de proyectos pues tienes unas expectativas altísimas, ¿no? A mí me hubiera encantado poder participar en este tipo de proyectos y creo que yo personalmente podría haberle sacado mucho partido, incluso no solo trabajar con alumnos extranjeros para ese tipo de proyectos específicos, sino incluso mantener la relación con ellos, incluso con ciertas proyecciones de futuro, ¿no? Con la idea de incluso visitarles algún día. Pero bueno, me da la sensación de que seguramente la mayoría pues no esté interesado en sacarle tanto partido. ¿Y sientes que ahora es más fácil? Digo, las nuevas generaciones están tan acostumbradas a lo digital y todo esto. ¿Sientes que entre más tiempo avanza puede ser más fácil adaptar este tipo de modelos? Seguramente lo que también creo es que la tecnología avanza tan rápido y son los propios alumnos los que más rápido avanzan con ella, que evidentemente los profesores tenemos siempre el riesgo de quedarnos mucho más atrás que ellos, ¿verdad? Entonces cuando tú intentas ser el más innovador, pues enseguida te das cuenta de que todavía estás muy lejos. Claro. Y me imagino no solo por edad, sino que también estás como compitiendo contra, ¿no? Tú eres un profesor y a lo mejor tienes, no sé, 20 alumnos y a lo mejor alguno de ellos en alguna cosa te puede dar la vuelta y otro en otra cosa te puede dar la vuelta, o sea, que te puedes saber un poco más, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, no por todas esas dificultades, pues hay que intentar dar lo máximo, ¿no? Porque la alternativa ya la sabemos y es la educación tradicional que no parece que sea la más idónea. ¿Y sientes que hay a lo mejor un miedo entre profesores de convertirse o volverse obsoletos? Sí, yo creo que ese miedo es general, pero lo que más me preocupa es cómo asimilan ese miedo, ¿no? Simplemente se sienten cómodos con él o realmente cada día están luchando para tratar de mejorar. Yo lo que he visto, como sabes, acá luego nos rodeamos de gente súper joven y vemos, o yo veo particularmente tantas diferencias, ¿no? Me estaban enseñando lo del TikTok, ¿no? Estas chicas, Nelly, me está enseñando lo del TikTok y todo, y son tan rápidos para aprender las cosas digitales, particularmente en el celular. O sea, yo siento que mi generación como que sabía más de computadoras y sí veo que de repente dicen, oye, no le entiendo a la computadora. O sea, no es que tengan el conocimiento de la computadora y del celular, sino que más bien como que crecieron con el celular,
no sé. Y no sé qué tanto, bueno, yo he visto que también desarrollan como una cultura muy diferente. ¿Sientes que hay como una cultura muy diferente entre las nuevas generaciones y tu generación? Sin duda, pero no solo eso, sino que en mi caso particular, además, muchas veces la gente que a lo mejor estamos más preocupados por el ámbito académico, incluso nos despreocupamos más por cosas que aparentemente son banales, como la tecnología. Y en mi caso particular, pues yo considero que me queda mucho por aprender y aún más por alcanzar mínimamente el interés y los conocimientos que tienen ellos por la tecnología, claro. ¿Y hay pláticas así entre maestros o entre, no sé, en la academia de, no sé, a lo mejor usar TikTok de manera académica o para enseñar a alumnos o, no sé, cosas así? Sí, en el máster, de hecho, se le da bastante importancia a tratar de empatizar un poco con los alumnos, ¿no? Se llega a hablar de nativos digitales. Uh-huh. ¿No? Y todo está enfocado a cambiar un poco ese modelo tradicional y adaptarlo a las nuevas tecnologías, no solo con redes sociales, sino también con múltiples aplicaciones que hay, como el típico Kahoot, ¿verdad? Todo eso se estudia mucho en el máster y también se trata de llevar a la práctica. Yo por experiencia lo que he visto es que la mayoría de los profesores no lo hacen, pero bueno, porque como en cualquier sistema burocrático, pues no tienen demasiados incentivos y se sienten muy cómodos con su modelo tradicional y por experiencia puedo decir que innovar pues requiere un esfuerzo y un trabajo, y cuando eres joven pues estar dispuesto a hacerlo, pero parece que a medida que pasan los años en el trabajo pues los profesores pierden esta motivación. Y ahora que comentas la cuestión que estamos hablando de la situación de que son diferentes culturas y comentas esta situación de tener empatía con los alumnos, uh-huh. Hubo un caso en México muy sonado, una chica se volvió muy sonada, estaban haciendo como una clase en Zoom y de repente uno de los compañeros de ella le dice, oye, compañera, y la chica se pone a llorar, claramente se ve como una chica, pero se pone a llorar y dice, no, es que yo no soy compañero, soy compañere, y se pone a llorar y hubo todo un escándalo, así como una situación así. ¿Qué opinión te merece esa situación que yo veo más inculcada en los jóvenes, y qué opinión te merece esta situación de, no sé, si es una cultura más como de tolerancia que ya a lo mejor rebasa ciertas cosas? No lo sé, no sé tú cuál es tu opinión. Bueno, particularmente no me he encontrado con un caso similar, uh-huh. Ni he oído nada parecido. Okay. Al menos en mi experiencia como profesor en prácticas durante 2 meses en un instituto. Y bueno, pues mi opinión al respecto, y no solo en lo que se refiere a la educación, sino en general, yo no estoy muy de acuerdo con ese intento deliberado por transformar el lenguaje por razones ideológicas, ¿no? O sea, evidentemente creo que las lenguas evolucionan, pero que deben hacerlo de una forma no ideologizada. Orgánica, quizás, sí. Sí, como de una forma no deliberada, ni centralizada. Como que una ideología no debe tratar de transformar el lenguaje. ¿Y sientes que en España está sucediendo también eso? O sea, ¿habías escuchado sí, claro. este término de compañere o amigue o cosas así? Sí, quizás no tanto el género neutro, okay. Pero sí que en España se usa mucho, sobre todo en discursos políticos, se usa tanto el plural masculino como el femenino. Okay. Pero ningún político, yo creo que quizás en otros países latinoamericanos como Argentina, no sé si en México, sí que se usa mucho el neutro, uh-huh. Pero en España no se usa nunca. Sí que los políticos se refieren siempre a todos y todas, ¿no? Sí, se empezó a implementar esto, todos y todas, incluso compañeros y compañeras y así, ya tiene algún tiempo. Y ahora algunos políticos, al menos en México que yo sepa, no se habla, por ejemplo, a nivel presidencial, pero por ejemplo algunos diputados, cosas así, que dicen compañeres y todo esto para sonar inclusivos. Y bueno, no sé, es que es una situación bien sí, rara. Es que creo que es un postulado tremendamente tramposo. Porque okay. Al final lo que vienen a decir es que si usas el plural masculino de forma incluyente, es decir, te refieres a todos,
pero te estás refiriendo no solo a los hombres, evidentemente. Es que creo que nadie en su sano juicio se estaría refiriendo con un plural masculino solo a los hombres, claro, salvo en casos muy particulares, ¿verdad? Y lo que vienen a decir es que si usas el plural masculino de forma incluyente, estás excluyendo a la mitad de la población, y yo creo que nadie en su sano juicio tiene esa intención. ¿Y qué grupos sientes que son los que abogan más por este tipo de situación? Bueno, políticamente yo creo que está bastante claro que podría venir representado por Podemos, ¿no? El partido político, si quieres, de izquierda o a la izquierda del centro izquierda, que sería el Partido Socialista. ¿Cuántos partidos políticos? Bueno, en España tenemos 4 principales, que serían los tradicionales Partido Socialista y Partido Popular, sí, centro izquierda y centro derecha. Y en los extremos de estos partidos, por un lado tendríamos Podemos y por otro lado tendríamos Vox, que bueno, pues sería un partido más conservador que el Partido Popular. ¿Y a ti te llama más alguno de los partidos? ¿O sientes como que...? Bueno, yo crecí o he crecido en una familia militante del Partido Socialista. ¿Realmente militante? Sí, mi padre tiene el carnet del Partido Socialista, sus hermanos fueron políticos, mi tío fue alcalde de mi pueblo durante muchos años. Y bueno, yo durante mucho tiempo nunca milité, pero sí que me sentí partidario de los socialistas. Aunque, bueno, desde bastante pequeño pues empecé a cuestionarme y tal, y tras mi paso por la universidad pues sí que me considero bastante liberal. Ahora no te podría decir con qué partido me puedo identificar más, pero mi postura sería bastante liberal en lo económico y quizás algo más conservador. Cuando estaba en Dinamarca me estaban comentando unos amigos que la forma en la que ellos entienden es liberal y conservador, entonces que es muy diferente a lo que se maneja en Estados Unidos. Si me pudieras dar una definición a grandes rasgos de qué sería como liberal y conservador. Bueno, para mí liberal, y no creo que sea una postura mayoritaria ni... No creo que haya muchos liberales en general. Pero bueno, un liberal pues básicamente lo que defiende es la limitación del poder, que yo creo que en este sentido hay una gran diferencia con lo que podrían ser los liberales en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues un liberal pues lo que quiere son impuestos bajos y que el Estado se limite pues a garantizar, a permitir pues las relaciones voluntarias entre los individuos. Sí, eso me imagino. Bueno, en Estados Unidos sería llamado libertarian. Sí, eso es. Eso es. Ok. ¿Y por qué sientes que te fuiste más decantando hacia esa postura? ¿Por tus estudios? Bueno, seguramente la universidad jugó un papel, pero sin duda yo creo que hoy en día la gente conforma su propia identidad ideológica tras informarse un poco de forma autodidacta, ¿no? A través de internet, pues escuchando a ideologías o postulados distintos al tuyo, ¿no? Y bueno, pues también por experiencia propia, ¿no? Por ver en el día a día pues qué es lo que me gusta más y qué es lo que no me gusta. Pues no me gustaba, me chirriaba pues todas las ineficiencias que podía tener el sector público, por ejemplo, los impuestos tan altos que había. También quizás pues todas las contradicciones ideológicas que podía haber en mi casa, ¿no? ¿Qué contradicciones sientes que viste más? Bueno, pues por ejemplo, pues defender a capa y espada al Partido Socialista y quizás luego en la práctica pues no preocuparte por pagar derechos seguros sociales si tienes trabajadores, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, un tipo como de doble estándar. Sí, un doble moral, ¿verdad? O doble vara. Doble vara le llaman. Sí, claro. Vara de medir, ¿no? ¿Por lo mismo sientes que te fuiste decantando hacia el conservadurismo o fueron otras razones? Bueno, yo creo que eso es un trabajo del día a día en el que vas observando cómo va cambiando ideológicamente la gente que está a tu alrededor y hay cosas pues que no te parecen muy lógicas o muy coherentes y pues poco a poco te empiezas a cuestionar y vas chocando con ellos, ¿verdad?
Claro. Sobre todo en la adolescencia, que es cuando todos un poco nos cuestionamos todo lo que nos han enseñado, de dónde venimos, etcétera. ¿Eso te hizo, cómo decirlo, tener muchos conflictos con otras personas de tu edad? Sí, o sea, yo diría que mi adolescencia fue particularmente conflictiva. Sin llegar a la violencia, digamos, pero para empezar, yo venía de una familia socialista, en un pueblo bastante conservador. Entonces yo desde pequeño siempre sufrí ciertos insultos por parte de varias personas, cosa que generalmente llevé bastante bien. Okay. E incluso me reforzaba, ¿no? Perdona, ¿insultos por ser, por tu familia o por...? Bueno, por mi familia y porque yo también defendía lo que veía en casa. Ok, claro. Okay. Sí. Pero en algún momento te cambiaste eso y los insultos pararon, o ahora consideras que eres parte más como de una minoría o bueno, claro, dentro de tu círculo? Claro, es que luego empecé a cambiar y quizás no sufría insultos por parte de esas personas, pero siempre había otras, evidentemente, ¿no? O sea, siempre que defiendes una postura, claro, pues vas a tener la parte contraria, ¿no? Generalmente. Entonces chocaba con otro tipo de personas, claro. Ok, entonces nunca la has tenido fácil. Antes era por... Pues diría que ahora sí que más fácil. Ok. Yo creo que por cuestiones de edad. Claro. Lo comentábamos el otro día, ¿no? Que yo creo que la adolescencia, o al menos la que yo viví, era mucho más conflictiva. Quizás también esto se explica por la crisis de 2008, que en España fue bastante seria. Entonces, pues los sentimientos estaban a flor de piel, ¿no? Yeah. Y era mucho más fácil confrontar, pero a medida que se fue relajando esa crisis y a medida también que vas creciendo, pues sí, pues yo creo que va siendo más fácil tratar con distintas ideas, claro, tanto para mí como para otras personas. También tengo entendido, al parecer la mayoría de los estudios sugieren que entre más creces y maduras te vuelves más conservador. No sé si has escuchado al respecto, pero es casi una idea muy aceptada en psicología, que uno tiende a ser más, buscar estas ideas como de socialismo y todo esto cuando uno es más joven, y entre más envejece, por supuesto hay excepciones, claro, pero en lo general como que te vas más... Claro, esto tiene su explicación desde el punto de vista de la psicología de la educación. Okay. Porque es en la adolescencia cuando los estudiantes comienzan a formular hipótesis. Okay. Algo que cuando tienen teóricamente 12 años o menos, pues les es mucho más difícil. Pero cuando empieza la adolescencia comienzan a formular hipótesis. ¿Cómo sería el mundo si...? ¿No? Comienzan a hacer hipótesis que incluso parecen verosímiles, como que tienen incluso cierto sentido. Es por eso que la adolescencia se caracteriza por el idealismo, ¿no? Pero a medida que creces, pues vas depurando estas formulaciones que hacías años atrás y te vas dando cuenta de que parecían muy claras antes, pero que no eran tan sencillas, ¿no? ¿Y ahora te considerarías realista, idealista o otra cosa? Bueno, las categorías idealista, realista las reservo para relaciones internacionales. Si quieres en esto sobre lo que estamos hablando, yo suelo aplicar las categorías de progresista, conservador, si quieres. Ok. Y me definiría más como conservador. Ok. ¿En qué temas eres conservador? Por ejemplo, ¿eres pro elección o pro vida? No sé si conoces sí, claro. Así en España. Sí, partidario contrario al aborto. Desde siempre fui partidario del aborto, pero sí que en los últimos años es algo que no he tenido del todo claro. Y bueno, esto es destacable teniendo en cuenta que la mayoría de la gente en España es partidaria del aborto. Solo una minoría bastante pequeña se muestra abiertamente contraria al aborto. Pero creo que el debate no se ha tratado con la suficiente profundidad, porque ni siquiera se ha debatido sobre qué es la vida.
¿no? Simplemente se ha hecho referencia a las dificultades que pueden tener muchas mujeres a la hora de tener hijos, ¿no? Dificultades económicas, etcétera, que evidentemente no niego. Claro. Pero no se ha tratado algo que yo creo que es fundamental, que es la vida humana, ¿no? Cuando empieza, cuando termina, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Pero no está muy claro si la vida empieza con la fecundación o la vida empieza justamente cuando el feto sale del vientre de la madre, ¿verdad? Ahora, entiendo que no se ha estudiado mucho y no queda muy claro, no hay mucha discusión, pero ¿cuál sería tu postura al respecto? ¿Cuándo sería que empieza la vida? En tu muy... no lo tengo muy claro, investigué un poco y parece ser que a partir de, como no recuerdo si son como 2, 3, 4, 5 meses, el feto comienza a desarrollar ciertas características que podrían hacerle sujeto de derecho. En tanto, a lo mejor, pues por ejemplo, tiene la capacidad de sentir, o de sentir dolor, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero no es algo que tenga claro. Sí que tendría claro, quizás estaría a favor del aborto siempre y cuando se realice en las primeras semanas o primeros meses de gestación. Ahí creo que no tendría ninguna duda. O sea, para mí seguramente no sea vida simplemente la unión de un óvulo y un espermatozoide, como podría considerar algunos religiosos, quizás, ¿no? Y a lo mejor esta pregunta está de más, pero ¿considerarías que, no sé, si una mujer es víctima de violación, cosas así, que sí serías más a favor del aborto en esos casos? Claro, lo que quiero decir es que precisamente el debate se ha llevado por ese camino, ¿verdad? Sí, claro. Pero nada más para resolver esa que siempre sacan. ¿Cuál sería? Sí, pero bueno, antes de nada dejar claro lo que quería decir antes, que para mí el principal debate es el debate sobre la vida. Claro, es que por muy atroz que sea el crimen que se haya podido cometer, ¿está justificado el asesinato? Okay. Es que yo creo que esa es la pregunta que no se ha resuelto. Porque claro, evidentemente es atroz que una mujer quede embarazada por una violación. En ese caso, si te estoy entendiendo bien, es que tampoco te quedaría muy claro en un caso de violación si se debería de abortar o no. Claro. Más o menos. No lo tengo claro. Ok. ¿Y sientes que esas posturas te han generado... no sé qué tan abierto seas con eso, porque me comentas que en España casi todos son a favor del aborto. Y si eres abierto, no sé qué tanto te ha generado un poco de... Claro, pues para empezar, no me considero una persona militante. No milito en ningún partido, en ninguna asociación, apenas publico en redes sociales. Entonces, pues en ese sentido, pues quizás me veo un poco cohibido, ¿no? O sea, me costaría ser una persona militante y defender abiertamente o simplemente discutir abiertamente esto que te estoy comentando, ¿no? Y en relaciones más cercanas, donde sí que puedo tener este debate, pues evidentemente sí que me ha costado alguna discusión a la que tampoco doy mayor importancia, pero sí me preocupa que otras personas pues puedan dejar de decir lo que piensan por miedo a un enfado, por ejemplo, ¿no? Claro, como a que sea juzgado por la sociedad, cosas así. Que, claro, lo hemos hablado antes de esto, de que ahora es lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, etcétera. Y me imagino, no sé cómo sea en España, pero que la situación del aborto entra dentro de esas... Evidentemente. Okay. ¿Cuáles serían otros temas que entran dentro de lo políticamente incorrecto? No sé, que tú tengas posturas que entren dentro de lo políticamente incorrecto. Bueno, desde luego que todo lo que tiene que ver con el feminismo, yo creo que estaría actualmente a la cabeza de lo que sería todo lo que tiene que ver con lo políticamente incorrecto. Y de hecho, más allá del feminismo, no sé si hay algo que se le pueda parecer. ¿Cómo se ha desarrollado el feminismo en España? ¿Hasta qué son las cosas que a ti te causan ruido del feminismo?
Bueno, pues seguramente este feminismo que se ha extendido en España, que podríamos enmarcar dentro del feminismo radical, ¿verdad? Diría que ha cobrado mucha fuerza en los últimos 10 años, más o menos. Y yo creo que el principal error que está en el sentido común de la gente es considerar que hay un solo feminismo, ¿no? Uh-huh. Y que estás con ese feminismo o estás contra las mujeres. Okay. Pero yo creo que el debate puede ser mucho más rico porque no solo hay un feminismo, hay, podríamos decir, muchos feminismos. Yo me podría mostrar partidario de algunos de ellos. ¿Cómo cuáles? Como el feminismo liberal, el feminismo tradicional, si quieres. O sea, que promueve y segunda ola. Sí, cosas así. Eso es. Que promueve la igualdad de derechos. Me acuerdo que hace pues muy poco tenía una plática con Leslie. Por cierto, Salva también está trabajando como voluntario aquí en Melingona, igual que Leslie, que es o trabajaba, una chica de Francia, y estábamos hablando precisamente de eso. Y ella me comentaba que en Francia realmente, si tú dices que no eres feminista, se entiende que eres una persona que eres machista y que no aboga por los derechos de nadie. Claro. Y que así está visto. Claro. Eso es. O sea, todo el mundo lo ve así también en España. Sí, o sea, nos han vendido esa idea y esa es la idea que está extendida. O sea, se ve así, pero no es así. Eso es. Mismo que, okay. Así es como yo lo veo. Ok, es que siento que para Leslie se veía así y era así. Sí, no me cabe duda. Ok. ¿Algún otro tema en el cual sientas que son temas álgidos o que te cause que no seas parte de la mayoría? Bueno, hablamos por supuesto del tema de la conquista, ¿no? Que me imagino le llamarías descubrimiento tú, ¿es correcto? ¿O no es correcto? ¿Cómo lo llamarías? ¿Descubrimiento, conquista o te vas a ir por colonización? No, yo podría hablar de conquista de América tranquilamente. Ok. ¿Y cuál era? Estábamos hablando sobre el concepto de devolver oro a la gente de América Latina y todo eso. Y también hubo álgido ahí, bueno, para mí fue muy gracioso, pero en algunas cosas, yo empecé estando a ver qué pasaba con mi compañera de México. Empecé diciendo, bueno, es que antes no existía México, entonces a quién se le estaría regresando las cosas si no hay una nación para cuál. Y luego le di la vuelta y te dije, a ver, bueno, sí, ¿por qué no nos regresan el oro? ¿Puedes darme un poco tu postura para entenderla en una posición en la que puedes abiertamente y con tiempo decir qué es lo que piensas? Sí, bueno, o sea, para empezar, no creo que este tema sea tan políticamente incorrecto en España como lo es el feminismo. Oh, ok. Sí, no lo creo. Puedo entender que quizás en México sí que lo es, pero en España la gente no está preocupada por el colonialismo, no es algo que surja en los debates diarios. Oh, ok, o sea, tú entrarías dentro de la mayoría, me imagino. No, quiero decir, la mayoría quizás pueda tener, si es que tiene una opinión, ajá, quizás una opinión parecida a la vuestra. Oh, ¿en serio? Sí, como un sentimiento de culpa hacia lo que hicieron los españoles en América. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, ahora entramos en eso, ¿no? Okay. Ahora entramos en eso, ¿no? Entonces, yo creo que mi posición podría ser minoritaria, pero no creo que fuera a causar el rechazo como el feminismo que pueda causar el feminismo. Ok. Para serte honesto, en mi caso, yo pensaba que la mayoría estaría como... No. O sea, que sería mayoritario. Okay. No. De hecho, yo creo que mi postura es una postura que se ha extendido algo en los últimos años, pero que sigue siendo muy minoritaria. Okay. Si quieres, pues una postura revisionista sobre lo que tradicionalmente se ha entendido por conquista de América y ese tipo de cosas. Lo que me comentabas del oro, en particular, bueno, es que yo creo que surgen, como te comenté en aquella ocasión, pues múltiples preguntas, ¿no? Porque, claro, no sabemos quién va a ser el receptor, ¿no? Porque el Estado de México no existía en aquel entonces, pero es que tampoco sabemos quién debe devolver ese oro que robaron unas personas hace 500 años. Okay. ¿No? España no existía en ese entonces.
Sí, pero es que en aquel entonces, España no se llamaba España, se llamaba Castilla y Aragón, pero bueno, si quieres podemos hablar de España tranquilamente. Claro. Lo que quiero decir es que ese oro fue usurpado por unas élites, y yo creo que lo que intentan transmitir las posiciones decoloniales, etcétera, es que ese oro sirvió para enriquecer o para hacer que España hoy en día fuera un país más rico. Okay. Es decir, que nosotros ahora mismo estaríamos en deuda. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estaría en deuda uh-huh. con América Latina. Uh-huh. Y es precisamente eso lo que no me parece correcto. Okay. No creo. Estoy de acuerdo en que unas élites se beneficiaron de ese oro, uh-huh. pero no creo que la mayoría de españoles de hoy en día deban su riqueza o su mayor riqueza uh-huh. a esa usurpación, sino a otros motivos. Entonces, vas a hacer que los españoles de a pie están obligados a devolver, porque ese oro lo tuvieron unas élites en ese momento, y esas élites fueron gastando ese oro, y ese oro pues se encuentra diseminado en España, en el mundo. Claro. No puedes encontrar ahora mismo, después de 500 años, un culpable, una persona que tiene ese oro y que está obligada o debería estar obligada a devolverlo. Bueno, nada más un paréntesis y luego te doy mi postura al respecto. Hay un libro muy bueno que se llama México Engañado, y que de hecho explica, lo escuché hace mucho tiempo, estaba en Rumania cuando lo empecé a escuchar, en un audiolibro, y explicaba que de hecho la independencia de México surge de un grupo dominante de México que quería separarse de España porque España iba a hacer regulaciones que en realidad iban a afectar a las élites que estaban en México. O sea, que en realidad mantuvo subyugado a México cuando iba a tener mucho más libertades y beneficios. La verdad es que es complejo. O sea, ahorita lo estoy resumiendo de una manera muy básica, pero básicamente lo que... O sea, ¿quieres decir que las autoridades españolas querían retirar del poder a una élite corrupta mexicana? Más allá de retirar o de que fueran corruptos, era que el modelo que manejaba España en sus colonias uh-huh. iba a cambiar para mejor para las colonias uh-huh. y iba a ser contraproducente para las élites que manejaban, ¿no? Lo que vendrían siendo los criollos de ese entonces. Uh-huh. Ese libro es muy bueno. Ahorita, como puedes ver, estoy dando una postura muy completamente opuesta a lo que platicamos uh-huh. la vez pasada, porque en mi caso muy particular, yo casi siempre me doy cuenta que la verdad casi siempre se encuentra en el medio, y la mayoría de las soluciones están como que en un punto medio. Pero en fin, regresando al otro punto... sobre eso, si quieres, desconozco lo que me cuentas, pero tampoco me parece sorprendente, uh-huh. y a ver qué opinas de esto. ¿No crees que muchos territorios que consiguieron su independencia de forma apresurada, de forma, si quieres, temprana, tuvieron un peor futuro que aquellas colonias que se descolonizaron, valga la redundancia, con posterioridad, incluso con posterioridad o a finales del siglo XIX? Estoy pensando, por ejemplo, en Haití, que fue, si no me equivoco, el primer territorio en descolonizarse de América Latina, okay. y que registra las condiciones económicas, pues si no las peores. Para serte honesto, no tengo mucho conocimiento, y lo que te comentaba viene básicamente de ese libro. Y para nada estoy justificando el colonialismo, vamos. Lo entiendo. Y ese posicionamiento del libro que te comento, pues no sé qué tan polémico sea. A mí el libro me gustó y muchas cosas me parecieron interesantes, pero siento que, por ejemplo, cuando comenta esta cuestión del oro, lo entiendo, que pertenecía a unas élites. Lo que valdría cuestionar es si esas élites pertenecían a un grupo representante de España como tal. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí me explico? Ahora, yo entiendo la postura que comentas, y no sé qué tanto sea en este caso o qué tanto se maneja en España. Yo en Estados Unidos he visto que estas posturas se han no popularizado, pero bueno, sí, en parte popularizado, pero también como haciéndose un grupo segregado y no haciéndose pasar. O sea, realmente es un grupo que es minoritario y que maneja estas mismas ideas de cierta manera. Permíteme ponerte un ejemplo. Vale.
Por ejemplo, son grupos particularmente conservadores, que honestamente yo me consideraría más conservador, para serte honesto. Uh-huh. Son grupos también que son libertarios, que yo también me considero más decantado hacia libertario. Y son grupos que, por ejemplo, rechazan Black Lives Matter, todo este tipo de situaciones. Dicen, es que nosotros cómo vamos a pagar las personas de pie uh-huh. con algo que hicieron los antepasados de nuestros antepasados. Y lo entiendo. Hay un nivel de racionalización al respecto que es innegable. O sea, hay una postura que está de cierta manera justificada, ¿me explico? En este caso particular, con lo de México, diría eso. O sea, si hay una forma de rastrear si el gobierno como tal español estaba a lo mejor no era España como tal, pero si no hubo una ruptura de poder, si me explico, si continuó evolucionando hasta convertirse en España, creo que hay como una línea directa, no que se haya roto, por ejemplo, con una revolución o algo así. No. Entonces, eso a lo mejor, y que hubiera personas que fueran parte del gobierno en turno. Sí. Podría ser. Ahora, yo entiendo completamente que, hoy en día sería algo un poco absurdo eso, ¿no? Así, ¿sabes qué? Y que, a fin de cuentas no va a suceder algo así, y que no sucedería, yo creo que en ningún país, o al menos que yo piense que en algún país vaya a regresar algo, uh-huh. Lo veo muy difícil. En fin, sientes que a lo mejor en España, a lo mejor me desvié, pero que es el punto al que iba, sientes que en España también existen como que estos grupos como en Estados Unidos, y a lo mejor estos representantes en Estados Unidos hay varios, por ejemplo, youtubers. Ben Shapiro es uno de los más grandes. ¿Sientes que a lo mejor hay grupos que a lo mejor te han hecho pensar, que no significa que te hayan engañado, uh-huh. pero que te hayan hecho pensar más en esas ideas, y a lo mejor decir, bueno, a lo mejor tiene ese punto, o que nada más así como que se te ocurrió? Bueno, yo creo que si tengo ciertos padres, si quieres, ideológicos, uh-huh. pues podrían estar pululando en torno al círculo liberal que se encuentra en Madrid. Okay. No, y que no he conocido tanto en persona, pero sí a través de YouTube, por ejemplo, uh-huh. que sería pues todo lo que gira en torno al Instituto Juan de Mariana, okay. que es un think tank okay. liberal que hay en Madrid, y bueno, pues a través de ese think tank de liberales, pues sí que vas conociendo pues a autores que pueden estar más o menos adheridos a esas posturas, como en cierto sentido podría estar Ben Shapiro o Jordan Peterson. ¿Y los considerarías que dentro de la cultura general marginados? Como que está mal visto en España si eres alguien que escucha o lee. Sí. Ok, entiendo. Y en este sentido de el conservadurismo estadounidense, mencionabas Jordan Peterson y Ben Shapiro, ¿sientes que hay diferencia entre las realidades que se están viviendo en España y en Estados Unidos, o hay mucha proximidad? Obviamente hay ciertos detalles, pero ¿sientes que son muy próximos o que son muy diferentes? A priori diría que España va poquitos años detrás de Estados Unidos. Creo que la evolución está siendo parecida, y quizás España ahora se encuentra en un punto en el que Estados Unidos se encontraba hace unos pocos años. No sé hasta qué punto ese feminismo radical, quizás esto sería otra cuestión interesante, está presente en las instituciones norteamericanas. Lo que sí podría decir es que en España está plenamente presente. O sea, el feminismo radical dirige ministerios en España, por ejemplo. Cosa que quizás no pasa en Argentina, por ejemplo, donde sí que hay posturas feministas muy importantes, incluso quizás más radicales que las españolas, pero posturas que no ocupan posiciones relevantes en el gobierno. Cuando mencionas esta situación que es como el revés que se hace desde esta postura, porque hay un grupo que dice, ¿sabes qué? El patriarcado domina las instituciones,
Uh-huh. Pero ahora me comentas que a lo mejor se dio la vuelta y que un feminismo radical está empezando a controlar estas instituciones. Eso es. Ahora, ¿no sientes que de cierta manera te vuelves como el espejo de la otra postura? ¿Sí me explico? O sea, ellos dicen es que el patriarcado nos está dominando y nos está afectando, y que tú digas, bueno, es que el feminismo radical está empezando a dominar y nos está afectando. ¿Qué pensarías? ¿Puede ser? Como si me estuviera poniendo a la defensiva, ¿no? Como que... Lo que no la defensiva diría como tal, sino que de cierta manera lo que me he dado cuenta... Sí, como que las feministas, tratando de luchar contra el patriarcado, en algunos aspectos quizás lo han sobrepasado. A lo mejor sí, pero a lo que me refiero más que nada es que cuando alguien que entra en el feminismo, que, bueno, no sé si te lo había dicho antes, pero yo la verdad trato de evitar todos los sismos, aunque suene muy cliché, pero uh-huh, trato de evitarlo en la medida de lo posible. El feminismo radical critica de todo al patriarcado. Uh-huh. ¿Sientes que ahora el otro grupo está empezando a criticar de todo al feminismo radical? O sea, que se volvieron, no, nosotros no tenemos la culpa, en realidad tú tienes la culpa. ¿Sientes? Y que a lo mejor en el medio estaría mejor, quizá, no sé. Bueno, pues podría ser en algunos casos. La verdad que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo. Yo simplemente no me voy a poner a defender a un sector o una postura política o a otra, uh-huh, de las que serían que estarían generalizadas en España, sino que yo tengo una postura particular y no creo que esa postura esté sobreenfrentando al feminismo radical como... Sí. No creo sobreenfrentándola, o sea, no creo como que sobre. Uh-huh. Ponía esta como símil o analogía como de espejo, o sea, como de ellas critican de todas las cosas al patriarcado y que a lo mejor nosotros estamos empezando a criticar de todo el feminismo radical. Y que quizás debería haber un punto medio, ¿no? Yo siento que el punto medio que hay siempre a mí me hace más, sí, bueno, me pone más contento. Sí, pero quizás podríamos llegar a un entendimiento, en tanto yo creo que la base de la que creo que todos partimos es la del feminismo liberal, la de que todas las personas tienen que tener los mismos derechos, ¿no? Pero claro, teniendo los mismos derechos, la pregunta es, ¿tenemos las mismas oportunidades, no? Porque, bueno, quizás las mujeres en una sociedad donde la cultura es patriarcal, pues podrían tener menos oportunidades porque, pues, por ejemplo, los empleadores desconfían más de ellas o piensan que se van a dedicar solo al cuidado de los hijos. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de una situación de desventaja. Ahora bien, que el Estado debe intervenir para contrarrestar esta diferencia de oportunidades. Bueno, pues podríamos discutir algún aspecto particular. Por ejemplo, a mí me llama la atención el hecho de que en los últimos años se intenta que las chicas estudien más carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Porque de esta manera se pretende acabar con la brecha salarial. Se pretende que las chicas consigan trabajos mejor remunerados para que en un futuro pues tengan unos salarios mejores. Uh-huh. No, pero también creo que es que quizás por su propia naturaleza, y no necesariamente tenga que ser todo un tema cultural, quizás las chicas por su propia naturaleza prefieren tareas más relacionadas con los cuidados, y eso no es malo per se. Es que estamos pretendiendo que todo sea una construcción social y que las chicas por su propia naturaleza tienen que tener en general los mismos gustos que los chicos, y quizás no es... Ha sido tema de debate en varios lugares. En Dinamarca, donde estudiaba, se habla mucho de lo que es la paradoja escandinava, que básicamente en el momento en el que... Justo estaba pensando. En el momento en el que tratas de reducir la brecha entre hombres y mujeres en la sociedad, la brecha natural se incrementa, y uh-huh, que entre los países que son más
para no confundir, no liberal, pero que son más progresistas en la cuestión de los derechos y de que las mujeres tengan acceso a todo el tipo de educación, en realidad ellas escogen carreras que son inherentemente o que consideraríamos culturalmente más femeninas. Y del otro... de la otra manera también para los hombres. Yo lo que he oído es que en países pobres las chicas se inclinan más hacia carreras de ciencia y tecnología porque son carreras mejor remuneradas. Sí. Pero una vez en países ricos, pues al final cualquier salario en cualquier trabajo te permite tener unas condiciones de vida más o menos dignas. Claro. Pues las chicas se inclinan no hacia las carreras que dan mayores remuneraciones, sino a carreras que les son más satisfactorias. Ahora, si estamos hablando de eso y nosotros consideramos que somos más conservadores y más liberales, y a lo mejor me imagino que te decantas más hacia el capitalismo que hacia sistemas socialistas. Sí. Okay. Estaba platicando precisamente con Leslie también que yo considero que una de las mejores soluciones en realidad no es tratar de impulsar que las mujeres estudien algo que a lo mejor no quieren estudiar, sino incrementar los salarios de las actividades en las cuales ellas se quieran desarrollar per se. Uno de los ejemplos que ponía y que no sé cómo tú lo veas es, por ejemplo, cuando está todo lo del COVID, las enfermeras tienen un salario mucho más bajo, pero cuando el problema realmente es un problema como este caso, las que más salieron al desquite, además de los doctores, fueron precisamente las enfermeras. ¿Sientes que se le debería de pagar más a ese tipo de actividades? Luego si quieres vamos a ese caso particular, pero la propuesta, no estaría muy de acuerdo con tu propuesta, porque tal y como la planteas no me parecería justa. O sea, ¿por qué el resto de la población tiene una obligación en el sentido de tener que pagar a la gente para que pueda dedicarse a lo que quiera? O sea, yo creo que el mercado en un sistema capitalista, si quieres en un plano ideal, es eminentemente cooperativo. Es decir, tú tratas de aportar tu trabajo para satisfacer necesidades. Sí. Y en función del valor, de la cantidad de necesidades que satisfagas, pues mereces una mayor o menor remuneración y el resto de personas no deberían estar obligadas a pagarte una parte del salario si no satisfaces sus necesidades. Entendería tu posición si no fuera por lo siguiente. Yo creo que cuando hablamos del sistema capitalista y de lo que vendría siendo como el libre mercado, entiendo que tiene muchas ventajas, pero también debo de considerar que tiene desventajas. Si fuera de la manera en la que lo manejamos en un mundo ideal, digamos, el sistema capitalista y el libre mercado y la competencia generaría eso. Yo resuelvo esas necesidades y el valor de mi producto es con base a que también resuelvo esas necesidades que son reales. El problema es que el mercado como tal, o el capitalismo, es una máquina que no puede detenerse. Entonces la generación de necesidades empiezan a volver inventadas, de cierta manera. Eso es por una parte. Y por otra, las necesidades que se manejan se empiezan a dejar de volver necesidades y se empieza a volver una máquina de producción de dinero. El mejor ejemplo, el más claro ejemplo que tenemos es cómo el mundo se está yendo a la virtualización de bienes y servicios y cómo, por ejemplo, Facebook, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo soy una empresa que busca generar comunicación óptima entre personas, dice, no, yo quiero generar adictos. Y bueno, ese es por un punto, por una parte. Y por otra, siento que el mercado como tal a veces le hace falta una visión más a largo escala para asignarle valor a las cosas. Déjame darte un ejemplo al respecto. Bill Gates precisamente decía, cuando empezó lo de la pandemia y todo, se habló de un libro que él escribió hace tiempo y él proponía que los doctores y las enfermeras y todo, que hubiera como un ejército. Bill Gates, que es básicamente capitalista de hueso colorado, que hubiera un ejército pagado por el gobierno
porque era una necesidad que íbamos a tener. Cada 10 años iba a haber este tipo de pandemias y demás, pero el mercado no se decantó por buscar esas soluciones y generó un problema que, bueno, generó lo que vimos, creamos o no creamos, para bien o para mal, etcétera, pero lo generó a niveles económicos. Entonces, por ese simple y sencillo punto, no puedo estar tan de acuerdo en lo que comentas. Pero vamos, de que tienes un punto, que tienes cierta solidez y validez, sí, pero estos tipos de detalles son tan grandes que me causan, me chocan un poco. No sé qué piensas. Bueno, has tocado muchos temas. Voy a intentar responder un poco a todos. Empezabas comentando el tema de que el mercado, quizás en las últimas décadas, se enfoca mucho a generar, por ejemplo, adicciones, ¿no? O a manipular las necesidades o a crear nuevas necesidades. Y bueno, yo creo que este es un debate ya viejo, no es algo nuevo. Y yo creo que la cuestión es, yo no estoy diciendo que el mercado tenga la solución perfecta, claro, pero la cuestión es, ¿necesitamos al Estado para que o el Estado es capaz de resolver estos problemas mejor que el mercado? Porque claro, sí, el mercado puede crear necesidades, pero el Estado es verdaderamente la solución que queremos para determinar qué es lo que necesitamos. O sea, vamos a encargar a un grupo de políticos las decisiones de qué queremos producir, cómo lo queremos distribuir, o queremos ser nosotros, con el producto de nuestro trabajo, los que decidamos qué hacer con nuestro dinero, claro, pese a que seamos conscientes de que somos manipulables. Claro. Nada más un paréntesis, sé que estás respondiendo, pero la memoria se me va. Nada más un paréntesis en esa cuestión. Yo no soy partidario o promuevo o traté de decir que el Estado sea el que resuelva. Más que nada lo que siento es que el sistema capitalista tiene fallas, como cualquier otro, que a lo mejor poner atención, a lo mejor hasta el mismo mercado en sí mismo, poner atención a esas fallas podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. En el caso particular que comentaba de las enfermeras, realmente un mercado realmente eficiente hubiera notado eso. Hubiera notado que el más rico del mundo en ese entonces estaba promulgando la idea de que hubiera un ejército de doctores, porque era algo que iba a pasar y efectivamente pasó. Claro. Entonces, hay errores, pero vamos, mi postura no es la postura contraria a la tuya, ¿eh? No, o sea, pero tampoco es la tuya. Sí, es que tampoco he terminado. O sea, he empezado por ahí. Lo entiendo. O sea, he empezado por ahí primero para dejar claro que el hecho de que haya cosas que no funcionen perfectamente en el mercado no significa que... Porque al final es la alternativa. La alternativa al mercado a día de hoy es el Estado. Es que el Estado dirija, el Estado regule y el Estado proporcione bienes y servicios a través de impuestos o financiados con impuestos. Entonces, desmitificar esa idea del Estado como ente capaz de solucionar todos esos problemas, yo creo que es el primer paso. Ahora bien, que hay, y esto la literatura económica lo ha estudiado pues durante décadas, que hay fallos de mercado, pues sí, podríamos entender que hay fallos de mercado por varias razones. Ese particular que me comentas, podríamos entenderlo como una externalidad. O sea, el término técnico de ese fallo de mercado sería una externalidad, ¿verdad? Pero grande, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa propuesta de Bill Gates pues se podría estudiar. Claro. Ahora... Pero bueno, el hecho de que él sea un gran empresario y capitalista y lo que quieras, no quiere decir que sus posturas o esa postura en concreto sea más o menos correcta, por el hecho de que sea muy, entre comillas, capitalista. Pero exactamente por eso es lo que me causa ruido, porque el gobierno no es la solución para esos errores. Como vemos, el mercado tampoco es la solución para esos errores. Y como vemos,
gurús del capitalismo, me comentas, no es que tenga la posición correcta, tampoco son la solución. Yo no me decanto a que el gobierno sea la solución, aunque sí considero, y nuevamente hablando de Bill Gates, pararon un monopolio de él cuando era Windows. O sea, yo siento que sí hay un punto en el cual el Estado tiene que decir, a ver, vamos a ver qué es lo que está haciendo para que haya un juego justo. Que básicamente es lo que cualquier libertario diría. ¿Sabes qué? El Estado nada más para ciertas cosas. Hay más libertarios más radicales también, y hay libertarios más conservadores, digamos, en su postura, o más modestos. Estatistas, si quieres. Taimados, como lo quieras. Pero bueno, la situación no es que si tú eres conservador, yo soy, ¿cómo le llamarías? ¿Progresista o no sé? Sí. No es tan dicotómica, ¿no? Yo no soy progresista y yo no soy conservador. No quiero que el Estado maneje todo. No soy capitalista o socialista. Es como en esta plática, dentro de lo poco que tengamos de entendimiento, podemos llegar a algo que a lo mejor, esto puede ser quizá una solución que veamos. Ahora, en mi postura particular, que muchos precisamente socialistas y demás critican, yo considero que para el desarrollo de la sociedad el capitalismo era básico. No solo básico, básico a lo mejor es el término mejor, pero era fundamental para que las sociedades se desarrollaran principalmente a la velocidad en la que se han desarrollado. Sin embargo, no creo que vaya a ser el último sistema que tengamos. Yo creo que la tecnología principalmente va a traer un resurgimiento de un nuevo socialismo en el cual el proletariado va a ser un proletariado mecánico, y que a fin de cuentas los seres humanos vamos a ser ese bourgeoisie que va a ser los que sé que suena muy exagerado, pero vamos, mis estudios son más que nada en inteligencia artificial y demás. Y sí veo que todo se está manejando hacia eso. Y honestamente, pese a que tendría también muchos problemas, no considero que sea lo peor. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, es que también ese debate sobre la viabilidad del socialismo gracias al desarrollo de la tecnología, pues también es un debate viejo. Claro. De hecho, me viene a la mente un proyecto que pretendía desarrollar el gobierno de Salvador Allende en Chile, allá a principios de los años 70, que consistía en a través de unos ordenadores, no sé si has oído este caso. Ya, adelante, dime a lo mejor. Bueno, a través de unos ordenadores que estaban pues situados en los ministerios de forma centralizada, organizar toda la economía, ¿no? O sea, ya en ese caso pues se ve un germen de lo que tú me estás comentando. Pero yo tengo serias dudas al respecto, porque al menos todavía gran parte del conocimiento humano pues tiene mucho de imprevisible. O sea, parece que con el desarrollo de la tecnología vamos a ser capaces de predecir el comportamiento humano, por ejemplo. Pero yo de momento tengo bastantes dudas. Okay. Bueno, en la cuestión que me comentabas y que dices que es un debate viejo, yo creo que no solo es un debate viejo, pero algo que yo me acabo de enterar, que no lo sabía hasta que tomé un curso sobre el este de Europa, que realmente Karl Marx tenía esta idea que debía de aplicarse casi exclusivamente a los países bien industrializados, y realmente se aplicó en todos los países que eran principalmente rurales y enfocados en la agricultura. Y que quizá ese fue un punto vital del por qué falló. Ahora, el curso que tomé no es prosocialista para nada, es nada que ver. Bueno, puede ser o no puede ser, como sea, es el pasado. Enfoquémonos en el futuro. Bueno, antes de nada, sobre lo que comentábamos antes, sobre el desarrollo de la tecnología, claro, es que ¿cómo incorporas a la tecnología bueno, los cambios, me cuesta pensar, los cambios en los gustos de los consumidores,
cómo creas un sistema de precios si no es a través del mercado. Mira, la verdad es que yo tenía interés en inteligencia artificial principalmente, y una vez que empecé a hacer la tesis de maestría, definitivamente, y empecé a tomar cursos al respecto, definitivamente me quedé, o sea, con mayor interés, pero también sorprendido en qué tan avanzada está la inteligencia artificial a un punto que es increíble. Hoy en día, como creo que lo comentamos en algún momento, para tareas básicas de derecho, la inteligencia artificial hace un mucho mejor trabajo que los seres humanos. Eso es increíble. En la manera de estructurar y organizar cosas es mucho mejor. Ahora, para generar tendencias, ya existen bots que generan tendencias en las redes sociales de manera básicamente automática. La manera en la que aprende es mucho más eficiente que la forma humana. Sus estrategias en juegos como Go, por supuesto que en ajedrez y en videojuegos que son mucho más complejos de estrategia, ha vencido a los mejores. El ejército se plantea no solo utilizar inteligencia artificial de manera, no sé, como en robots o cosas así, sino que realmente para desarrollar estrategias que los humanos sigan. Los drones funcionan mucho mejor si son manejados, piloteados. Un piloto humano contra un piloto de inteligencia artificial contra un dron. Sí, pero entonces la alternativa sería que nuestras decisiones fueran tomadas por una suerte de robots con inteligencia artificial, sí, y que sustituya las decisiones que tomamos diariamente, ¿no?, en el mercado. Exacto. Como cuando vas a un bar y en lugar de pedir un bocadillo pides una hamburguesa, como cuando estás diseñando tu casa y construyes una piscina o no la construyes. Ahora, de cierta manera ya se está haciendo. Uh-huh. Ahora, de que no, la mayoría no se dé cuenta es otra cosa, pero de cierta manera ya está haciendo, ¿no? No sé cómo es en España, en México no, pero en Estados Unidos definitivamente, si Google escucha que estamos hablando sobre hamburguesas y de repente le va a poner en Instagram la foto de una hamburguesa de un restaurante, se va a decantar por esa hamburguesa que por otra. Yo utilizo mi banda, y si me dice que necesito más pasos de caminar, mi banda de ejercicio, como que sí pienso, bueno, voy a ir a dar una caminata. Sí, entiendo, pero creo que eso es perfectamente compatible con el mercado, en tanto cuando delegamos en la tecnología ese tipo de decisiones lo hacemos de forma voluntaria y de forma tremendamente descentralizada. Sí, no tenemos un poder coercitivo estatal. Yo no estoy a favor o en contra de un poder centralizado. No es como que lo que... O sea, que creo que en ningún caso está conduciendo o está facilitando el socialismo. Ok, permíteme llegar a eso. La situación es que, ¿qué pasa si el proletariado, el que hace las tareas más básicas, deja de ser un humano? ¿Qué va a pasar con esos humanos? Bueno, pero eso es lo que lleva pasando los últimos 200 años desde que empezó la revolución industrial, ¿no? Sí, pero resulta que no. Hay un libro, hay varios, hay varios, pero yo creo que uno de los que explica muy bien, que a lo mejor te llamaría la atención, se llama AI Superpowers, que está escrito por alguien que básicamente manejaba Google en China y explicaba que esta revolución es muy particular, es mucho más rápida que las otras, y normalmente en las diferentes revoluciones que ha habido se acababan los trabajos y otros trabajos que tenían que ver con la nueva revolución se activaban y a lo mejor iban un poquito más atrasados, pero llegaban. Pero esta en particular está dejando completamente atrás los empleos, o sea, no está generando por mucho el mismo número de empleos que está quitando. Y esto va a generar, incluso Elon Musk empezó a explicar en varias conferencias, ha dicho, ¿sabes qué? Yo creo que al final, porque obviamente yo no estoy hablando de 100 años, o sea, a lo mejor en 500 años, al final vamos a tener que optar porque haya un salario mínimo para todos. Una renta básica. Porque definitivamente no va a haber suficientes empleos. Y aún así, todos los empleos que haya, hablo 500 años, 1000 años, van a ser empleos que son los empleos nice de hoy en día, los de creatividad, los de reflexión, los de meditación. Y de cierta manera, pues vamos, ¿cuál es el peor trabajo que uno hace? Pues el trabajo que eventualmente iría siendo cooptado por máquinas. Claro. Y las decisiones más complicadas podrían ser hechas por inteligencia artificial. Por ejemplo, hicieron un estudio y resulta que un juez
cualquier juez, pero un juez normal, toma una decisión mucho más benévola en una sentencia después de haber ido a almorzar que antes de haber ido a almorzar. Eso no pasa con una inteligencia artificial, es mucho más justa. Hay todo un debate sobre los algoritmos y todo eso es completamente comprensible, lo entiendo. Y yo no estoy ni a favor ni en contra. Solo siento que hacia allá vamos. No sé qué piensas. A ver, yo creo que actualmente tampoco contamos con mucha evidencia de que toda esta nueva tecnología esté destruyendo masivamente empleos. De hecho, por lo menos cuando vine a Albania, porque ahora estoy un poco desconectado, pero cuando salí de España, en Estados Unidos había pleno empleo. Es que las empresas en Estados Unidos se matan, por decirlo de alguna manera, por conseguir trabajadores, cosa que a lo mejor no pasa en otros países como España, pero es que creo que las diferencias en cuanto a desempleo se ven a otros factores. O sea, de hecho, en la cuna, si quieres, del capitalismo hay pleno empleo y quizás más que pleno empleo, es que no hay trabajadores suficientes. Por tanto, no tenemos evidencia histórica de momento que vaya a pasar en el futuro. Es que, bueno, siempre ha habido economistas que se han puesto de este lado, ¿no? De pensar que las máquinas van a acabar con el empleo y en primera instancia eran los luditas, que habrás oído hablar de ellos a principios de la Revolución Industrial. Sí, la situación es particular porque la mayoría de los expertos que trabajan en el campo, no un libro, varios libros, sugieren que esto está sucediendo de esta manera y se han hecho estudios al respecto. Lo que comentas, me imagino que de una manera... que va a suceder. Claro. Lo que imaginas de una manera vivencial, que dices, ¿sabes qué? Es que ahorita hay mucho, o sea, hay falta de trabajadores. Siento que en gran parte lo que se vive hoy en día, o sea, hoy por hoy, ha pasado mucho por COVID, que de hecho se ha escrito muchos artículos de cómo el COVID empezó a cambiarle el chip a mucha gente en Estados Unidos, que empezaron a renunciar muchos y empezar negocios y todo esto, y que hubo falta de empleo, pero particularmente en esos empleos que son como de bienes y servicios, en los cuales los tenían saturados. Yo no te puedo decir, sí, o sea, no son futurólogos, son realmente gente que estudia los patrones económicos y que se ha dado cuenta que en este caso, digamos, en la revolución industrial, no sé, de vapor y demás, ¿sabes qué? Se quitó este empleo, pero surgió este empleo. 1 y 1, 2 y 2. Y lo que está empezando a pasar es que se quitaron 3 y surgió medio. Se quitaron 6 y surgió 1. ¿Y qué está pasando así? Sí, pero lo que quiero decir es que actualmente no existe esa evidencia. Actualmente, y sí, bueno, podríamos hablar de particularidades del contexto actual como la pandemia, pero desde luego esta nueva tecnología ahora mismo no ha dado lugar a una situación dramática. No es dramática, pero la evidencia de esa tendencia existe. O sea, cuando ellos hablan de eso... Yo creo que la diferencia es que hablar en retrospectiva de lo que ocurrió en el pasado, pues es muy sencillo, ¿no? Se destruyeron unos empleos, surgieron otros. Se volvieron a destruir otros, surgieron otros tantos. Claro, pero es que... ahora no podemos predecir. Es que queremos predecir qué empleos se van a crear en el futuro. Es que no lo sabemos. Entiendo cuál es la situación, a lo mejor no, por la cual a lo mejor no está llegando el mensaje. En la situación, ellos no son futurólogos, ellos no están prediciendo. Lo que están viendo son patrones que ya pasaron y están viendo los patrones que está pasando y se están dando cuenta que está sucediendo así. Ahora, yo entiendo que tú dices, a lo mejor hubo una fluctuación también en esos. A lo mejor en esa revolución industrial también hubo gente que dijo, es que esto no está yendo bien, y que de repente se compuso. Lo entiendo. ¿Por qué ellos no apuestan por eso? Porque la revolución que se está viviendo hoy en día no es una revolución manual, es una revolución de nuestra cosa más inherente, que es intelectual. Las máquinas piensan mejor que nosotros, y cuando ellos piensan mejor que nosotros, ¿qué es lo que nos hizo evolucionar como especie dominante?
el juego ya es muy diferente. No es que una máquina sepa construir mejores carros, es que la máquina sabe pensar mejor que nosotros. Ahora, en relación a lo que comentabas, regresando un poquito antes, en la cuestión de los mercados y de que si pueden predecir tendencias y todo, tengo una amiga que ella es programadora y trabajó en Intel y en varios lugares, y hace poco como 2 años me dijo, es que todo es un algoritmo. Y en lo particular, un algoritmo no puede predecir exactamente qué es lo que va a hacer, pero todo sugiere, y digo sugiere no porque no haya poca evidencia, sino porque académicamente no puedes asegurar todo al 100%, pero hay un gran apoyo en decir que en lo general, o sea, como masa, sí puede predecir bastante bien qué es lo que está haciendo al menos cada sociedad. Por eso países como China, como Estados Unidos, etcétera, están peleando por los datos. Hay un autor, se llama Tegret, creo, no recuerdo, pero es un libro que se llama Vida 3.0, que dice que si la inteligencia artificial es un cohete, los datos personales, tuyos, míos, de todos, son el combustible para ese cohete, es lo que realmente lo hace funcionar. Con esos datos, la posibilidad de predicción es alta, no solo porque puedan predecir lo que haces, sino que también pueden manipularte para hacerlo, y, entre comillas, eso sería como una predicción, porque te inclinaron a hacer algo. Ahora, lo único que te comento viene de los expertos de los que bueno, es que sin duda la situación es distinta, como comentas, o sea, estoy plenamente de acuerdo, pero el hecho de que la situación sea distinta, yo creo que no implica que en el futuro vaya a haber por eso un desempleo masivo, porque, bueno, aunque supongamos que hay suficiente evidencia de que la inteligencia artificial en un futuro va a servir para pensar mejor que los humanos, eso no necesariamente significa que los humanos sean prescindibles o que deban ser relegados a las tareas pues menos deseables, si quieres. Porque bueno, es que, repito, es que... Nada más un paréntesis. Sí. En realidad sería lo contrario. No serían relegados a las peores tareas. Uh-huh. De hecho, serían relegados a las tareas más humanistas. Que curiosamente, estaba pensando en eso. Que curiosamente, si retomamos lo del feminismo, hace ya creo que hasta un año o algo así, hice un episodio de un podcast que solo está disponible por suscripción, por si quieren suscribirse, en un análisis en el cual explicaba que yo considero que el futuro es inherentemente de la mujer, por el simple hecho de que nosotros como especie realmente hemos tratado de crear tecnología que reemplaza no a la mujer, bueno, entre comillas, pero que reemplaza al hombre. Es decir, nosotros antes necesitabas un hombre para cortar madera mucho más rápido que lo que hace una mujer, pero ahora con una motosierra lo haces mucho más rápido. Y curiosamente, la inteligencia que más fácil puede ser reemplazada es la inteligencia de un hombre, que es mucho más analítica y mucho más enfocada, etc. Situaciones así. No, y ese es un punto en el cual no digo que vayamos a ser relegados a las tareas, sino todo lo contrario. Bueno, sí, ahora, o sea, podríamos aventurarnos, ¿no?, a predecir un poco. Eso es predicción, sí, eso no es seguro. Y bueno, pues a priori podría estar bastante de acuerdo. Claro, mira, es que la situación es que el hecho de que yo no sea punto capitalista no significa que sea del lado contrario. Hay puntos medios. Uh-huh. y no se trata de, o sea, no es de favorecer a un otro, sino que simplemente es lo que veo que puede pasar, ¿no? Y que estoy como que más convencido de que podría pasar. Pero en fin, el otro punto que comentas con la cuestión de desempleo masivo, yo creería que va a haber un punto de cierto desempleo masivo, pero no un gran desempleo, o sea, no un desempleo no grande de masivo, no masivo, sino de que dure. No creo que sea un periodo de larga duración, y creo que en realidad lo que va a suceder, porque lo estamos viendo, la mayoría de los expertos, y eso sí serían futurólogos, no concuerdan con la idea de que va a haber una sobrepoblación, sino una reducción drástica en la población. Y si eso sucede, en realidad
el desempleo sería mucho menor. Lo que sí te podría decir es que el humano no va a crear una tecnología que le haga la vida más difícil en lo general. Siento que lo que sucedería es que una élite por X o Y, no una élite económica, pero una élite que a lo mejor intelectual, que se educó más, que se enfocó en tecnología o lo que quieras, serían los que más tendrían voz y voto sobre cómo se distribuiría el futuro, ¿no? Sí, o sea, yo creo que podría haber quizás diferencias en cuanto a la distribución de la renta, ¿no? No creo que vaya a haber un desempleo masivo. Quizás si en cierto momento la tecnología pues sufre una revolución, pues podría haber un momento puntual en que sobrasen trabajadores, ¿no? Pero no va a haber un desempleo masivo por una razón, yo creo, sencilla, ¿no? Porque cuando hay mucho desempleo, pues al final lo que pasa es que el coste de la mano de obra se abarata, los salarios caen cuando hay mucho desempleo. Entonces, los empresarios tienen menos incentivos a invertir en capital y se centran en actividades más intensivas en trabajo. Claro. La situación sería la siguiente, es que si tú tienes, y eso ha habido mucho, de hecho, debate real, particularmente con los conductores de transporte en Estados Unidos, si tú estás buscando desarrollar un autobús autónomo que puede llevar productos, bienes y servicios, no a mano de obra barata, sino a mano de obra gratis, que una máquina lo haga, uh-huh, y que conduzca toda la noche, entonces realmente no hay mayor competidor que una máquina que lo haga gratis. Entonces, sí, pero seguramente cuando se produzca esa innovación, si es que se produce totalmente, ¿no? Pues seguramente haya otros sectores donde sigan necesitando mano de obra. Sí, y esos trabajadores podrían recolocarse en otro tipo de Pero industrias. ¿qué haces con un conductor de 40 a 45 años que de repente tiene que aprender otra cosa? Sí, o sea, no está exento de dificultades, estoy de acuerdo. Ahora, vamos, no, tampoco digo que un día nos levantamos y la gente se quedó sin empleo. Siento que sería algo bastante gradual, que se buscarían soluciones y parches, etcétera, pero si me hablas así de, a ver, bueno, ya 500 años, ¿cómo lo ves? Yo sí vería una población más reducida con actividades muy a gusto. ¿Población reducida? Sí. Como porque la gente tenga cada vez menos hijos. Sí. No porque haya guerras. No, yo lo diría porque básicamente la mayoría de los países tercermundistas están avanzando de una manera mucho más exponencial que los países que hoy en día son primermundistas en su tiempo, lo cual significa que van a ser igualmente primermundistas más rápido, en algún momento van a alcanzarlos de cierta manera, y se ha demostrado, diferentes estudios han demostrado que entre más primermundista o más desarrollado, la gente tiende a tener menos hijos. Entonces, sí, yo consideraría que sería una de las situaciones que podría pasar y que sería gradual, o sea, no digo que un día todos se quedarían sin trabajo, que sí habría roces, que sí habría situaciones, que a lo mejor habrían manifestaciones, pero yo no veo un futuro negro. O sea, el hecho de que la inteligencia artificial domine no se me hace un futuro negro. Se me hace un futuro en el cual simplemente la gente se va a dedicar a actividades que son inherentemente más humanistas. Y bueno, como ya nos extendimos bastante, nada más quiero aclarar un punto y me das tu punto, ¿no? Tu contrapunto. En la cuestión que hablábamos, que te decía de los salarios, de que hubiera a lo mejor mejores salarios para actividades que son inherentemente femeninas, que curiosamente dentro de ellas entra el ramo del profesorado y de dar clases, etcétera. Yo considero que es el punto flaco de estos ismos en general y particularmente del feminismo, que realmente a lo mejor deberían de abogar para mejores salarios, punto. Mejores salarios para los maestros, mejores salarios para las enfermeras. Porque para siento todos. Que no para todos en lo general, pero mejores salarios para que se llegue a un nivel en el cual una mujer no diga, como tú bien dijiste, tengo que ser ingeniero si quiero una buena vida. Uh-huh. Sino que se llega a un salario, ¿sabes qué? Puedo ser un maestro y voy a tener una buena vida bien. Claro, pero es un poco lo que comentaba antes, que eso me parecería injusto. ¿Por qué? Porque lo justo de un salario uh-huh. es que tú, a cambio de ese salario, uh-huh. creas valor. Sí. ¿Y a qué me refiero con valor?
que satisfaces necesidades de otras personas. Claro, te entiendo lo que dices perfectamente. La única situación que yo considero es cómo tú asignas un valor a ese valor que le das a esas personas. ¿Sí me explico? Sencillo. Nada más una acotación. Por ejemplo, la presencia de una enfermera para un viejito es súper importante. Y no solo se ha visto durante la pandemia, sino que realmente lo hemos reforzado en países precisamente primermundistas, como es el caso de Japón y como es el caso de Estados Unidos, donde alguien que trabaja con ancianos se ha empezado a elevar el precio, precisamente como tú dices, el factor del mercado. Entonces mucha gente se ha empezado a meter en esto de, ¿sabes qué? Voy a cuidar, estaría bien tener un lugar para adultos mayores y demás, porque ya la gente está empezando a pagar por eso. Ese es en un sentido. Tú dices, bueno, ¿cómo asignamos el valor de los maestros cuando ellos no producen un bien económico? Pero son los que generan el futuro, las futuras sociedades. Bueno, yo creo que en bienes y servicios privados que proporcionan empresas privadas, pues cómo se crea y cómo podemos decir que una actividad está creando valor es bien sencilla, ¿no? Simplemente tú voluntariamente con tu dinero vas a comprar y eliges, ¿no? Eliges dar más o menos valor a unos bienes y servicios, sencillo. Claro, cuando hablamos de servicios y bienes que proporciona el Estado, pues estoy de acuerdo, es que es un problema. Es que algunos economistas hablan de la imposibilidad del cálculo económico en economías socialistas. Es que ¿cómo asignas valor? Es que de nuevo, no estoy apostando a un socialismo ni estoy apostando a que el control sea del Estado. Lo único que estoy apuntando es que... Sí, pero ¿por qué crees que... ¿No te parece un poco arbitrario pensar que los profesores deberían cobrar un poco más? Es que todo es arbitrario, desde el simple hecho... No, pero es que el mercado no me parece arbitrario. Te voy a comentar cómo es lo más arbitrario que podemos pensar. Desde el momento en que todos los países dejaron de sustentar el valor de su moneda en el oro y empezaron a sustentarlo en la especulación, es totalmente arbitrario, es especulación de mercado. No existe un respaldo en ningún país en oro. Todas las reservas de oro que se tienen realmente no funcionan para su valor de moneda, es especulación. Como la especulación, que es el corazón del mercado capitalista, Wall Street y demás, ¿cómo no puede ser arbitrario si es simple especulación? Yo creo que sigue habiendo una diferencia muy relevante. Ok. Y es que en el mercado los individuos voluntariamente deciden otorgar más valor a unas economías o a otras. Y en base a eso dan más valor a una divisa o a otra, incluso aunque esa divisa no esté sustentada o no pueda ser intercambiada en un bien con un valor intrínseco como puede ser el oro. Sí. Pero sin embargo, en el caso del Estado, es que no hay forma humana de asignar valor a los bienes y servicios que proporciona con algún criterio que no sea puramente arbitrario. Ok, es que sí hay, ahora sí que como decían sobre el socialismo, que todos somos iguales y hay unos más iguales que otros, todo es arbitrario y hay algunas cosas más arbitrarias que otras. A fin de cuentas, ¿cómo quitamos? No vamos a quitar el que sea arbitrario, pero sí podemos tomar en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, dentro del sector educativo, ¿qué tanto se considera que se está educando a las futuras generaciones no solo en educación normal, sino en valores y demás? Realmente yo veo que poco. ¿Cómo una enfermera está cuidando de adultos mayores o de enfermos? Yo realmente veo que se está valorando poco. Pero me gustaría cerrar nada más con un punto precisamente de la especulación y que yo considero que es tan arbitrario el mercado en sí. Es para mí tan arbitrario que Elon Musk suelta un tweet y Dogecoin se va para arriba y de repente quita un tweet y se va para abajo. No hay nada más arbitrario que el mercado si tú te das cuenta que un tweet de una persona puede elevar por cientos por ciento el valor de una moneda digital o reducirlo. Y no solo el valor de eso, también el valor de su propia empresa, el valor de una empresa como Twitter. Para mí eso es completamente arbitrario.
Bueno, yo no lo veo tan arbitrario, porque el mercado es un proceso de toma de decisiones descentralizado, en el que una serie de individuos toma decisiones y se hace responsable de esas decisiones. Y no pensemos que todas las decisiones que se toman en el mercado son perfectas, ¿no? Y van a conducir a beneficios. Pues yo no tengo el conocimiento suficiente para saber si esa gente ha tomado o no las decisiones correctas, pero sin duda en ese caso se van a hacer responsables de ellas, cosa que no pasa con las decisiones que toma el Estado. A lo mejor es el problema, se deberían de ser responsables de ellas. Pero de nuevo, estás involucrando al Estado, me imagino, no lo sé, ahorita corrígeme si estoy equivocado, me imagino que porque el sistema educativo y médico en España le pertenece al Estado. Sí, en su mayoría. Bueno, en Estados Unidos no es así en general. Uh-huh. Entonces, yo no estoy hablando como de lo que es el Estado en el Estado. Lo que estoy hablando es que de estas, incluso si fueran manejadas por un sistema económico que fueran escuelas privadas y hospitales privados, aún así los sueldos son más bajos que otras profesiones. Y siento que es porque dentro de su tabla de cómo medir, no toman en cuenta cosas que a lo mejor son intrínsecas de la actividad, que a lo mejor le pueden hacer no sé, el nivel de calidad de vida de un viejito, o, si me explico, los valores que le puedes meter a un niño. Pero bueno, vamos, entiendo que a lo mejor hablamos desde nuestras perspectivas de nuestros propios países. Bueno, en mi país también la mayoría de la educación es manejada por el Estado y la mayoría del sector salud. Pero yo realmente casi siempre me baso en mis análisis en lo que es los países occidentales dominantes, como vendría siendo básicamente Estados Unidos, ¿no? Y algunos países europeos. Pero bueno, lamentablemente se ha acabado el tiempo. ¿Creías que no íbamos a llegar a la hora? Llegamos a la hora con 38 minutos. ¿En serio? Claro. No me lo puedo creer. Pues ya ves, te voy a hacer 2 preguntas que siempre se hacen. Número 1, ¿qué has ganado o aprendido viajando? Bueno, gran pregunta, ¿no? Bueno, pues yo creo que como el aprendizaje que pretendo fomentar en mis alumnos, pues yo creo que es un aprendizaje multidisciplinar, ¿no? Por supuesto he aprendido idiomas, por supuesto he aprendido o me he interesado más por ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando he estado en Albania, pues he tratado de investigar contenido sobre el país. Cuando estuve también en Jerusalén, pues hice lo propio. También he aprendido un montón de habilidades sociales, de cómo desenvolverme en un entorno distinto, tratar con choques culturales, ¿no? Aprender a desenvolverme con mucha más facilidad con personas de cultura distinta. Perfecto. Y la segunda pregunta es, si quisieras que la gente te recordara con una canción, ¿qué canción sería? Bueno, esta yo creo que es la pregunta más difícil de todas, ¿verdad? A que te venga a la mente, no hay problema. Bueno, como hemos comentado mucho los últimos días, me gusta mucho Jarabe de Palo. Ok. ¿Verdad? Y bueno, ya que hemos hablado tanto de tolerancia, de tener en cuenta otras posturas, pues me voy a quedar con la canción Depende, de Jarabe de Palo. Perfecto. Vale. Pues muchas gracias a todos por escuchar. Ya saben que los links para su canción y para todo el contenido que hago está en la descripción. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el camino. Un saludo. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? No se te olvide compartir tu opinión en las encuestas y preguntas en la versión de Spotify de este episodio. Recuerda que en la descripción de este episodio hay enlaces a la canción del invitado. También puedes escuchar la versión en inglés de este podcast con diferentes invitados o escucharlo en diferentes plataformas. Si quieres ver videos sobre mis viajes a otros países, visita mi canal de YouTube. También puedes apoyar mi contenido en mi página de Patreon, Buy Me a Coffee y Anchor. En todas ellas mi usuario es JuanAround. En Facebook, Instagram, TikTok y en todas las redes sociales me puedes encontrar también como JuanAround.
Todos los enlaces están en la descripción de este episodio y en la descripción del podcast. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el camino. Your booze mean nothing. I've seen what makes you cheer.